El lobo es el depredador arquetípico, temido y mortífero. Desde tiempos antiguos es un animal que ha inspirado temor en el hombre. En la Edad Media y durante los siguientes siglos fue considerado un demonio, una bestia que había que cazar y matar. Pero actualmente los lobos se han convertido en un importante objeto de estudio para los investigadores del comportamiento animal en Europa. Desde Italia a los países bálticos, los investigadores están fascinados por las increíbles habilidades que muestran estos animales. Como biólogos especializados en lobos, sabemos muy bien que estos animales pueden cubrir enormes distancias, pero es apasionante poder monitorizar a lobos cruzando Europa y pasando por zonas altamente dominadas por los humanos. Lobos errantes. Segunda parte. Continuamos con la historia de tres extraordinarios lobos errantes. Ligabue inicia su viaje en Parma, en el norte de Italia, y después de recorrer 1000 kilómetros llega al Parque Nacional de Mercantour en los Alpes marítimos franceses. La bióloga italiana Francesca Marucco monitorizó su viaje hasta su trágico fin. Cuando buscaba un territorio para él y su compañera se tropezó con una manada de lobos locales que acabaron con él. Alan, nuestro segundo viajero, comienza su viaje en el este de Alemania, atraviesa Polonia y finalmente, tras recorrer 1500 kilómetros, llega a la frontera de Bielorrusia. La especialista en lobos alemana Ilka Reinhardt ha estado siguiendo sus pasos desde el principio. Y el tercero es Slavko. Su odisea le llevó desde Eslovenia a través de los pasos montañosos de los Alpes austríacos hasta el Parque Nacional de Lesinia cerca de Verona. El biólogo esloveno Hubert Potočnik ha seguido sus pasos. La pregunta que intentan responder estos científicos es: ¿qué impulsa a estos especímenes solitarios de lobo europeo a realizar tan largos y peligrosos viajes? Las oportunidades de filmar a lobos europeos en libertad son muy escasas. Por ello hemos utilizado a un grupo de lobos del Centro de Entrenamiento de Animales del húngaro Zoltán Horkai para reconstruir diferentes episodios de los viajes de estos lobos solitarios. Para interactuar con los lobos es necesaria una comprensión intuitiva de su comportamiento. Cuando estoy trabajando con un lobo no le digo "buen chico". No le hablo cariñosamente como hablaría a un perro, porque el perro trabaja por amor. Pero un lobo no es así. Trabaja por comida. Sabe lo que es el amor y confía en mí. Y tiene una relación de equipo conmigo, pero no obedece mis órdenes. Costa, uno de los lobos de Zoltán, es en esta reconstrucción Alan, que el 25 de abril de 2009 parte de la región de Lusacia, al sur de Berlín, y se dirige hacia el este. Alan nació en un campo de entrenamiento militar y se le puso un collar de seguimiento. Cuando tenía 12 meses, la señal del GPS mostró que había iniciado un viaje. El 17 de mayo, tras recorrer 400 kilómetros y atravesar el cinturón boscoso de Polonia Occidental, se tropezaba con el río Vístula cerca de Marienburg. Gracias a la información del GPS, los científicos han reconstruido con toda exactitud los movimientos de Alan. Saben exactamente cuándo y por dónde cruzó el Vístula y qué ruta tomó a continuación hacia el este. Después de recorrer 770 kilómetros en apenas un mes, Alan pasa Varsovia y llega al Parque Nacional de Biebrza. Acompañada por Jax,
Su fiel compañero, la especialista en lobos Ilka Reinhardt, ha venido a inspeccionar un lugar donde el 15 de junio Alan se tomó un descanso inusualmente largo después de cubrir una distancia de 60 kilómetros la noche anterior. Se quedó en este lugar 4 días. Básicamente en un radio de unos 100 metros. No sabemos qué lo retuvo aquí tanto tiempo. Es posible que resultara herido mientras cazaba. Matar una presa es una de las situaciones más peligrosas a las que tiene que hacer frente un lobo joven e inexperto, sobre todo cuando está solo. Un jabalí podría mantenerlo alimentado durante varios días, pero también es un feroz adversario que podría infligirle graves heridas. Un jabalí adulto puede pesar entre 150 y 200 kilos. Un enemigo imbatible para Alan, que pesa algo menos de 40 kilos. La situación cambia por completo cuando los lobos cazan en manada, como estos que intentan matar un bisonte en el norte de Canadá. Su táctica es simple. Los predadores acosan a los bisontes hasta provocar una estampida. Entonces la manada elige a un individuo viejo o débil como presa. Esta vez, un ternero que se ha separado es el elegido. Los lobos lo atacan sin piedad. Entonces ocurre algo asombroso. Un enorme macho embiste al ternero sacrificándolo para salvar al resto de la manada de sus feroces perseguidores. Cazar a un animal grande, como este ciervo, siempre es muy peligroso para los lobos, pero una manada de lobos cazando en equipo puede matarlo. Pero ¿y un lobo solitario perdido en algún lugar de Europa? No puede ni soñar con matar a un ciervo o un jabalí. Es muy peligroso para él, así que tiene que alimentarse de otros animales. Puede comer desperdicios, cazar ratones, liebres, pequeños mamíferos en general, y en alguna ocasión una oveja. A finales de junio de 2009, Alan sigue en el Parque Nacional de Biebreza, uno de los últimos santuarios intactos de aves de Europa. Sus humedales son territorio de cría para más de 270 especies. Cada año durante el verano estos pantanos se convierten en el hogar temporal de grandes bandadas de grullas. En el noreste de Polonia existen unas 50 manadas de lobos, aproximadamente la mitad de los 900 que existen en el país. Son muchas las probabilidades que tiene Alan de encontrar aquí una compañera. Darius Karp vive en mitad de este territorio de lobos, siempre en busca de sus huidizos vecinos. Comparte su vida diaria con varios compañeros de 4 patas. Habiendo trabajado aquí como guarda forestal durante años, nadie conoce el terreno como él. E incluso alguien tan familiarizado con las costumbres de los lobos como Darius rara vez consigue capturar a uno de estos esquivos predadores con su cámara. Aunque hay varias manadas de lobos en esta zona, yo solo veo a una 4 o 5 veces al año. Sus sentidos del oído y el olfato son mucho más agudos que los nuestros. Por eso nos oyen y nos huelen
mucho antes que nosotros podamos verlos, y prefieren no tener nada que ver con nosotros. Las fotos de Darius han despertado un vivo interés en todo el mundo porque capturan la belleza única de estos fascinantes animales. Para él, como conservacionista, es incomprensible que para tanta gente los lobos sigan siendo una visión escalofriante y el paradigma de la maldad, en contraste con los perros, que sin embargo comparten ancestros comunes con los lobos. Los científicos creen que el hombre empezó a domesticar lobos hace entre 14 y 16.000 años. Los cánidos se convirtieron en los mejores amigos del hombre, mientras que con la llegada de la ganadería sus parientes salvajes fueron estigmatizados como una amenaza para la existencia del hombre y perseguidos con un odio casi psicopático. Desde que se inventaron las armas de fuego en el siglo XV, el lobo no tenía ninguna posibilidad. Y hasta el día de hoy, el hombre ha utilizado todos los medios a su alcance para exterminarlos implacablemente. Esto es un cepo de hierro que puso algún cazador furtivo. Lo encontré en el bosque, no muy lejos. No es difícil imaginar lo que sufre un animal cuando cae en uno de estos cepos. Si un lobo cae en una trampa como esta, sufriría una larga agonía. Tendría que escapar arrastrando la trampa o cortarse la pata con sus propios dientes para huir. En Polonia los lobos están protegidos por la ley desde 1998. Sin embargo, la coexistencia pacífica entre el hombre y el lobo está muy lejos de ser una realidad. Los prejuicios y el miedo prevalecen y hay enfoques muy diferentes al problema. En aquellas regiones de Europa donde el lobo nunca fue erradicado, como Italia, España o Grecia, el lobo es un problema, pero no un gran problema. La gente sigue sabiendo coexistir. Realmente no tienen miedo a los lobos. Pero en otras regiones, como Francia o Alemania, donde el lobo ha resurgido décadas o siglos después de su erradicación, la realidad de la coexistencia con los lobos ya no existe. Y lo único que queda es la carga de miedos, mitos y leyendas que ha caracterizado esta relación entre lobos y humanos durante siglos. Y Caperucita Roja es, sin ir más lejos, el compendio de estos miedos. En el este de Polonia, el lobo ha sobrevivido a todos los intentos de conseguir su exterminio. Sus vastos bosques ofrecían suficiente espacio a donde retirarse. En la parte occidental del país, la especie también ha resurgido con una población estable de 33 familias. En el sureste de Europa se encuentra la llamada población balcánica. Con unos 5.000 lobos, es la población más numerosa del continente. Su rama más septentrional, en Eslovenia, está formada por 11 manadas. Uno de sus miembros es Slavko, nuestro tercer viajero. La meseta de caliza kárstica de Eslovenia se ha convertido en el refugio de muchas especies que en otro tiempo se extendían por toda Europa. Entre ellas, grandes depredadores como el lobo y el oso pardo. Pero aunque comparten los mismos territorios de caza, compiten ferozmente por las presas. Cuando se disputan una gran presa como un jabalí, el lobo tiene que ceder. Un solo zarpazo del oso podría ser fatal. Es una escena que bien podría desarrollarse entre animales salvajes, pero en este caso los protagonistas pertenecen al equipo de animales actores de Zoltán Horkai. El húngaro mantiene a sus animales controlados y se asegura de que no haya sorpresas. En los Alpes Dináricos, al norte de Trieste, se centra el trabajo de los biólogos Hubert Potocznik y Alessandra Majic. Una de sus tareas es mantener un censo de la población de lobos. Y si uno quiere pasar lista a los lobos, hay que saber aullar como ellos.
Pero esta noche no responden. Los lobos pueden oír los aullidos a más de 4 kilómetros de distancia. Así que esta es una forma de marcar sus recursos, su territorio, sus cachorros, sus presas, etc. En la actualidad existen 11 familias de lobos en Eslovenia. Crían a sus cachorros en cuevas bien escondidas. Hubert las conoce casi todas. Esta es una zona de caliza con muchos accidentes kársticos como grietas, agujeros y cuevas. Hay muchas. También es un terreno por el que nos resulta difícil movernos a los humanos. Ahora está buscando el lugar donde hizo un interesante descubrimiento en 2010. Esto es una lobera. Aquí fue donde nació Slavko. Voy a echar un vistazo. Hay que entrar despacio. Aquí hay agua. Es muy estrecho. Aquí se crió una camada en 2010. Era la camada de Slavko. Cuando la descubrimos, solo encontramos aquí un cachorro muerto que tenía unas 6 o 7 semanas. Cuando examinaron el cadáver, las pruebas genéticas confirmaron que el cachorro era hermano de Slavko. Un año después, en julio de 2011, los biólogos eslovenos consiguieron capturar al joven lobo y sedarlo. Este es el lugar donde capturamos al lobo Slavko. Era un macho joven. Era bastante grande y pesado. Pesaba 40 kilos. Después de hacer a Slavko un control sanitario, le pusieron un collar localizador para documentar todos sus movimientos. Con este collar pudimos seguir cada paso que daba el lobo. Programamos el collar para que transmitiera su localización cada 3 horas. De modo que teníamos 7 u 8 localizaciones diarias de aquel lobo. Fue muy emocionante seguir a este lobo. Pero lo más interesante ocurrió en mitad del invierno, el 19 de diciembre, cuando abandonó la manada y comenzó su viaje. Empezó a buscar compañera. Empezó a buscar su territorio. Slavko dejó atrás su territorio natal en las montañas al norte de Trieste y se dirigió hacia el norte. ¿Por qué tomó esta dirección en particular sigue siendo un misterio? Utilizando los datos del collar localizador de Slavko, Hubert Potočnik sigue los pasos del lobo solitario en su impresionante migración. Los datos del localizador indican que Slavko permaneció durante varios días vagando por los Alpes dináricos. Pero a continuación parece tomar una ruta clara. Pronto se enfrenta al primer reto. Tiene que encontrar la forma de cruzar la concurrida autopista que une Trieste y Ljubljana. Podemos suponer que las grandes carreteras no eran nada nuevo para Slavko. Varias autopistas atraviesan el territorio en el que él creció. Nueve días después, el 28 de diciembre, llega al aeropuerto de Ljubljana. El acceso está estrictamente prohibido, por lo que solo podemos acercarnos a las pistas acompañados por personal de seguridad del aeropuerto.
Muy bien. Este es el lugar donde Slavko se topó con esta alambrada. Después de pasar 3 días en un bosque cercano, donde cazó 2 zorros, nadie sabe qué le impulsó a venir aquí. Y si se quedó aquí delante de esta alambrada. Slavko da media vuelta y se dirige a las montañas de Karavanke, una cordillera que se alza entre Eslovenia y Austria con cumbres de 2000 metros. Estamos en pleno invierno y las condiciones este año son especialmente inclementes, con bancos de nieve de hasta 6 metros de profundidad. Prácticamente cada paso que da un lobo errante es un paso hacia lo desconocido. En los últimos días de diciembre, Slavko se topa con otro obstáculo formidable. Es el río Drava, al sur de Klagenfurt, en Austria. En el territorio de sus padres nunca se encontró con un gran río, de modo que uno así es algo nuevo para él. Era todo un reto cruzar un río tan grande. Durante la Nochevieja, Slavko se lanza al agua, en un lugar donde el río tiene 280 metros de anchura. Tras alcanzar a nado la otra orilla, sigue ascendiendo hasta llegar a los alrededores de Klagenfurt. Pero lo que le espera aquí le hace huir presa del pánico. El oído de un lobo es aproximadamente el doble de sensible que el de un ser humano. Los fuegos artificiales deben llegar muy cerca de su umbral de dolor. Enloquecido de terror, Slavko huye en dirección norte. Hubo mucha suerte con Slavko, porque tuvimos la oportunidad de seguirlo desde el principio de su viaje. No se presenta a menudo la posibilidad de seguir con tanto detalle a un lobo que está viviendo en un paisaje tan dominado por el hombre. En comparación con el área que rodea Klagenfurt, el bosque primario de Augustów, en el noreste de Polonia, es un paraíso de tranquilidad. Aquí es donde Alan pasó el verano de 2009. Entonces había en la zona varias familias de la población de lobos bálticos. En la época, su número había ascendido a 10 manadas, por lo que es muy probable que Alan se encontrase con lobos autóctonos. Al final de cada verano, los jóvenes que tienen un año abandonan la manada de sus padres. Cada vez más independientes, el radio de sus movimientos se va ampliando hasta que finalmente se marchan y establecen un territorio propio. Pero no es habitual que un individuo emprenda un viaje tan largo como el de Alan. Ya lleva en marcha 7 semanas y se encuentra en la zona fronteriza entre Polonia, Lituania y Bielorrusia, partes de la cual pueden ser territorio peligroso para un lobo. En contraste con Polonia, en Lituania y Bielorrusia está permitida la caza del lobo. Adam Kolator, guarda forestal del bosque de Augustów, es un experto rastreador de lobos. Esto era antes una pequeña charca, pero este año está todo tan seco que lo único que queda es barro. Se puede ver claramente que han pasado por aquí jabalíes, corzos y ciervos, y también hay muchas huellas de lobos. Adam es un declarado cazador de lobos. Hasta ahora ha matado a 2 al otro lado de la frontera con Bielorrusia y tiene una visión crítica sobre cómo funcionan las cosas en Polonia.
En mi opinión, debería estar permitido cazar lobos, igual que se pueden cazar otros animales, lo que supone simplemente monitorizar y limitar el número de muertes, al menos en nuestra región. No estoy hablando de zonas donde hay muy pocos lobos. Ahí los lobos tienen que estar protegidos, por supuesto. Pero aquí arriba, nunca ha habido nada que indique que podrían extinguirse. Y no veo ninguna razón por la que pudieran extinguirse ahora. Para el guarda forestal, el lobo es un predador que es necesario mantener a raya. Quizá la primera representación del lobo como una fuerza que es necesario dominar se encuentra en la mitología nórdica. La giganta Angerboda y el dios Loki engendraron al lobo Fenrir, que según una profecía se convertiría en un poderoso demonio. Por ello, Tyr, el dios de la guerra, lo llevó al mundo de los dioses. Fenrir crecía sin cesar. Temerosos, los dioses lo encadenaron con cadenas de hierro, pero fue inútil. Entonces los enanos tejieron Gleipnir, un hilo mágico confeccionado con los tendones de un oso, el aliento de un pez, la barba de una mujer, la saliva de un pájaro, el sonido de la pisada de un gato y las raíces de una montaña. Seguro de su poder, Fenrir permitió que lo ataran con estos hilos con la condición de que Tyr pusiera la mano derecha entre sus fauces como signo de confianza. Cuando el demonio se dio cuenta de que no podía liberarse, cortó la mano del dios de una dentellada. Por el momento los dioses estaban a salvo. Desde entonces el lobo Fenrir había permanecido atado con el hilo mágico y una espada le mantenía las fauces abiertas. Pero al llegar Ragnarok, la batalla del fin del mundo, el demonio se libera y devora a Odín, el padre de todos los dioses. Incluso a día de hoy el concepto del lobo como demonio sigue provocando acaloradas discusiones. Por ello, científicos de toda Europa intentan reunir toda la información posible para comprender mejor a los lobos y su comportamiento. A finales de agosto de 2009, Alan ha dejado atrás por fin la región fronteriza y se dirige hacia el anillo de autopistas que rodea Vilnius, la capital de Lituania. Nosotros sabemos dónde estamos y qué hay en aquella dirección. El pobre Alan debió estar un buen rato corriendo de aquí para allá hasta que entró en ese bosque, probablemente pensando, por fin se acabó esta pesadilla. Durante la noche del 2 de septiembre, Alan sigue avanzando en dirección al centro de la ciudad. Los sonidos de la civilización debían resultarle cada vez más amenazadores. Finalmente, parece haber comprendido que está en un callejón sin salida. Alan cambia bruscamente de rumbo y se dirige hacia el sureste. Siguió avanzando 30 kilómetros más en esta dirección y después a Bielorrusia. A la mañana siguiente, Ilka cruza la frontera entre Lituania y Bielorrusia, también frontera exterior de la Unión Europea. A lo largo de la frontera se han erigido torres de vigilancia para evitar cruces ilegales. Ilka se reúne con dos conservacionistas lituanos que trabajan en la protección de los lobos del país. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Ilka. Andreyus. De Alemania. Acompañados por un guardia fronterizo lituano, tienen la intención de encontrar el lugar por el que Alan cruzó la frontera y se adentró en un territorio muy agreste. Sabemos que en Bielorrusia se ha reducido drásticamente el número de lobos. Apenas hace unos años había unos 2000 especímenes. Actualmente, según nuestro cálculo más optimista, solo quedarían unos 600. Es un momento muy emocionante para Ilka Reinhardt. Ahora mismo está a 1500 kilómetros del lugar donde puso el collar a Alan en 2009, contemplando una vasta llanura que se extiende hacia el este. Aquí fue donde se perdió el rastro de Alan.
En algún lugar ahí delante terminó el viaje de Alan. Sabemos que avanzó desde aquí y que permaneció en el lado bielorruso al menos 6 semanas. Después, me temo que el transmisor dejó de funcionar. Así que no podemos saber qué fue de él, si sigue vivo o no. El 12 de octubre de 2009 el transmisor del collar de Alan dejó de emitir. Quizás se deshizo del collar y formó su propia familia. Nunca lo sabremos. Alan tardó 66 días en migrar desde Alemania Oriental a través de Polonia y Lituania hasta Bielorrusia. Es un asombroso récord y un hito científico. Nunca hasta entonces un lobo con un collar localizador había aportado tal cantidad de datos cubriendo una distancia tan grande. No sabemos cuántos lobos emprenden estos viajes de larga distancia y no podemos predecir qué lobo de una manada va a migrar. Sabemos que normalmente son animales jóvenes, pero no todos los lobos jóvenes emprenden un largo viaje. Pero con nuestros collares localizadores podemos recoger más información sobre estos viajes de larga distancia. Y son muy importantes. Son muy importantes al menos por 2 razones. Primero, porque estos viajes de larga distancia son la herramienta fundamental para mantener la conectividad entre poblaciones diferentes de lobos europeos. Y la segunda razón más importante es que con estos viajes de larga distancia, los lobos están pudiendo recolonizar nuevas áreas como Europa Central. Slavko es un ejemplo de cómo los lobos migradores pueden favorecer el intercambio genético entre diferentes poblaciones. Él procede de la población balcánica y ha llegado hasta el hábitat de los lobos alpinos. En diciembre de 2011 inició su migración hacia el norte desde Eslovenia a Austria. Llegó a los alrededores de la ciudad de Klagenfurt, pero desde allí continuó hacia el oeste. El 17 de enero de 2012 el GPS lo localiza cerca de Spital, en un pico helado de las montañas de Hohe Tauern. ¿Y por qué eligió precisamente un paso alpino a más de 2.600 metros de altitud? ¿Qué le impulsó a cruzar una extensión helada como esta en pleno invierno? Once días después, Slavko se encuentra con otro obstáculo. La garganta de Schwarzach es un profundo corte en los Alpes austríacos. Estas son las laderas que le cortaron el paso. Intentó bajar varias veces, pero lo pararon estos cortados. Estuvo intentando buscar una vía durante 3 días. Probablemente esa fue la razón por la que decidió seguir hacia el sur y buscar una nueva vía. Ahora Slavko se dirige hacia Italia. Después de unos días llega al sur del Tirol, dejando tras su paso pruebas irrefutables de su presencia en una estación de esquí cerca de Dobiaco. Acompañado por un guarda local, Hubert Potocznik visita el lugar donde Slavko causó un pequeño revuelo a principios de 2012. Según los datos del GPS, estaba merodeando por los bosques que rodean una estación de esquí. Buscando una presa, se acerca demasiado a la civilización. La noche del 4 al 5 de febrero, Slavko mató a un corzo cerca de las pistas de esquí, quizá a unos 20 metros de una pista. En estas pendientes por las que ahora los aficionados a los deportes de invierno se deslizan tranquilamente, Slavko saltó a los titulares. El instructor de esquí Walter Niederkofler recuerda el episodio.
Yo estaba mirando hacia la cabeza de las pistas para ver si los cañones de nieve estaban funcionando bien, cuando vi lo que me pareció un perro que cruzaba de la pista trotando hacia el pilar del remonte que hay allí. Un rato después, subí con unos chicos a dar una lección de esquí, y de repente los niños empezaron a gritar que había mucha sangre en la nieve y un corzo muerto. Nos acercamos a observarlo, y efectivamente era un corzo a medio devorar. Lo primero que se me ocurrió fue pensar que esto podría haberlo hecho el perro. Después nos enteramos de que al parecer era un lobo. Desde aquel momento el público empezó a interesarse activamente en la migración de Slavko. La prensa informaba regularmente de su avance y cuando llegó a Italia los titulares se tiñeron de romanticismo. Lobo solitario en busca de su Julieta. Grande amore. Los italianos parecen tener una simpatía hacia el lobo profundamente arraigada. En sus orígenes está uno de los mitos sobre la fundación del país, la historia de Rómulo y Remo. Según la leyenda, el rey Amulio de Alba Longa ordenó que los gemelos recién nacidos fueran abandonados en una cesta de mimbre en el río Tíber. Dado que eran los únicos descendientes varones de su hermano al que había depuesto, el usurpador quería evitar a cualquier precio que tuvieran la menor posibilidad de acceder al trono. Arrastrada por la corriente, la cesta acabó varada en un juncal de la orilla. Allí, el llanto de los bebés atrajo la atención de una loba. Pero asombrosamente, en lugar de devorar a los indefensos hermanos, la loba los amamantó con su leche. Con el tiempo, uno de los dos, Rómulo, se convertiría en el fundador de Roma. En marzo de 2012, Slavko ha superado finalmente la barrera de los Alpes y desciende a la región vinícola de Valpolicella. Atravesando los viñedos consigue llegar a un parque natural donde se encuentra con otros lobos. La primavera no tardará en llegar y el tiempo apremia si quiere encontrar compañera. A diferencia de las perras, las lobas solo están en celo una vez al año, de enero a marzo. Pero además del tiempo, se presenta otro problema. Permaneció aquí durante 11 días y descubrimos que esta fue la razón de que se quedara. En este recinto hay 3 lobos, 2 machos y una hembra. Probablemente intentó entrar en contacto con los lobos, sobre todo porque era el final de la época de apareamiento. Pero parece que no consiguió establecer contacto, no pudo entrar, y entonces retrocedió otra vez en dirección norte. La ruta que sigue Slavko le lleva al Parque Nacional de Lesinia, una región montañosa al norte de Verona. Después de un total de 5 meses y más de 1000 kilómetros, la odisea del joven lobo está llegando a su fin. El excampeón mundial de esquí de fondo, Fulvio Balbusa, trabaja actualmente como supervisor de un bosque de la zona y conoce bien el parque. Este es un territorio ideal para lobos. Extensas mesetas rodeadas de profundos valles. Con zonas montañosas y cimas de más de 1500 metros, los Alpes de Lesinia están prácticamente despoblados. Un magnífico paisaje que ofrece gran variedad de presas a los lobos. Fulvio acompaña a Hubert al lugar donde en abril de 2012 tuvo un fascinante encuentro con Slavko y su compañera. Entre la comunidad de investigadores del lobo europeo causó sensación. Los vi aparecer ahí delante. Primero a Slavko y después a Julieta. Veníamos caminando y entonces saqué los prismáticos, miré y dije: Luca, son Slavko y Julieta.
Saqué la cámara, puse el teleobjetivo y empecé a hacer fotos. Fue aquí mismo. ¿Y conseguiste las primeras imágenes de los dos juntos? Sí. Sabíamos que los lobos de Eslovenia y los de los Alpes occidentales se encontrarían antes o después en algún punto intermedio, pero la verdad nadie se esperaba que ocurriera tan pronto. De modo que es muy emocionante ver la primera camada de Slavko y Julieta en Lesinia. Pero ya sabíamos que Slavko y Julieta estaban allí. ¿Cómo? En el caso de Slavko es fácil, porque teníamos los datos de su GPS. En cuanto a Julieta, utilizamos una serie de pruebas genéticas a partir de excrementos y pelo. Extrayendo su ADN de estos materiales, pudimos identificar las peculiaridades específicas de una hembra de los Alpes occidentales. Cotejando todos los datos disponibles, se llegó a la conclusión de que Julieta había abandonado la manada de sus padres en la frontera franco-italiana en 2011. Atravesó el Piamonte y siguió la cuenca del Po en dirección este hasta que finalmente llegó al parque de Lesinia, donde en abril de 2012 se encontró con Slavko. Juntos marcaron un territorio propio y formaron una familia. Por última vez, los lobos actores del entrenador de animales húngaro Zoltán Horkai interpretan los papeles de Slavko y Julieta para recrear esta increíble historia. Por su parte, los científicos han conseguido demostrar que las diferentes poblaciones de lobos europeos se pueden conectar gracias a las migraciones de lobos solitarios que favorecen el intercambio genético. Estas imágenes de archivo de 2013 confirman que la pareja consiguió fundar una familia. Y es evidente que Julieta espera una nueva camada. Mientras tanto, los lobos han restablecido un hábitat en los Alpes de Lesinia. El hecho de que ocasionalmente maten alguna cabeza de ganado no complace a todo el mundo. Pero el experto en lobos, Luigi Boitani, hace una llamada a la tolerancia. La coexistencia a largo plazo exige transigir, y transigir significa que ambas partes tienen que aprender a ceder en algo. Los humanos tenemos que aprender a tolerar algunos daños, y la población de lobos tendrá que aceptar que se la controle. No es una solución imposible, creo que podemos conseguirlo. Sin prisa pero sin pausa, el lobo está regresando a Europa Central. Después de haber sido cazados durante un siglo hasta la extinción, en muchas regiones el número de individuos está volviendo a aumentar. En gran medida esto está sucediendo gracias a los lobos errantes, que establecen un eslabón vital entre las poblaciones de lobos de distintas partes del continente. Paso a paso, los lobos están recuperando sus hábitats originales, que les pertenecen a ellos, tanto como a nosotros.